Correcto. Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a esta ponencia del ciclo de seminarios por el grupo estudiantil Rofactor. El comité agradece su participación y nos vamos a permitir iniciar con esta última sesión de este ciclo. Comparto micrófono a nuestro compañero Emanuel Gómez para la lectura de la semblanza del doctor Cipriano Santos. Muchas gracias, Jesús. Hola, bienvenidos a todos. Y bueno, yo tengo el honor de presentar al doctor Cipriano Santos. Él es tecnólogo experto en optimización matemática. Su investigación es Machine Learning y aprendizaje por refuerzo. Actualmente en Tecnológico de Monterrey, el doctor Santos lidera transferencia y despliegue de esta investigación en empresas de la Bay Area en Estados Unidos y en varias startups. Fue asesor técnico senior del equipo de Machine Learning de Recruitology, encargado de brindar orientación sobre metodología óptima para abordar problemas complejos y contribuir a la creación de propiedad intelectual. Retirado de HP Labs, durante sus 27 años participó en varios proyectos de investigación aplicada, desarrollando modelos de optimización matemática y herramientas de soporte de decisiones para la gestión de inventario en la cadena de suministro, gestión de relaciones en el cliente y asignación óptima de recursos. Es fundador del programa de organización de prototipos avanzados de HP Labs en Guadalajara, México, y actualmente se incorporó como profesor distinguido en logística avanzada y modelos matemáticos. Muy bien, Pano, seas bienvenido. Muchas Gracias, Manuel. Un gusto. Muy bien. Entonces, comparto, ¿no? Igual que la otra vez. A ver. Y me voy a modo presentación. Ahí está. Cambio aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Todos ven? ¿Sí? ¿Clarísimo? Perfecto. Muy bien. No, pues un placer. Gracias, Emanuel, por invitarme, y Jesús y todo el equipo. Es un honor aquí estar con ustedes. Pues el título es hablar un poco de la investigación aplicada que estamos haciendo. Y con este propósito, pues voy a tocar varios puntos, ¿no? Primero les voy a platicar un poquito de dónde vengo. Después, pues les voy a hablar de aplicaciones, investigación que hicimos en HP Labs, que me hace el honor de acompañar mi compañero en crimen, Francisco Andrade. Él era el director de relaciones con universidad para Hewlett Packard, y él era el que conseguía estudiantes mexicanos y se venían a trabajar conmigo en HP Labs en Palo Alto, California. Entonces vamos a hablar de un proyecto muy, muy importante que actualmente tiene impacto, ¿no? Y después voy a hablar de unas iniciativas que traemos dentro del TEC. Se llama OpenAI Tech Labs. Después unas reflexiones finales y espero dejar tiempo para preguntas, ¿no? Porque es ahí donde yo aprendo. Muchas gracias y pues empecemos, ¿no? Entonces, pues, ¿quién soy? Pues yo nací en la Gran Tenochtitlán, hoy conocida como la Ciudad de México, y estudié en la UNAM, hice la licenciatura en actuaría, y aquí estoy en la nueva, en esa época era 1976 o 77, unos poquitos de años, entrando allí a mi currículo, y pues, éramos cuatro, nos decían los Cuatro Fantásticos. Esta es una foto que nos tomamos hace varios kilos, mis compañeros, Andy Moon, el Pérez, Leo y yo, ¿no? De hecho, fue la experiencia muy interesante porque había poca gente que enseñara programación matemática en la Facultad de Ciencias. Entonces llegaron los doctores de Francia y de Estados Unidos y todos nos dieron clase, y luego a nosotros nos pusieron a dar clase, ¿no? Entonces es la mejor manera de aprender algo, ¿no? Cuando uno la enseña. Uno de mis mentores, el doctor Gilberto Calvillo, es uno de los grandes matemáticos aplicados en México. Él hizo su doctorado en Waterloo y tuvo mucha influencia en que me fuera a estudiar a Waterloo. De hecho, ahí en los 80s aproximadamente hubo muchísimos mexicanos que nos fuimos a estudiar a Waterloo, y mucha gente del TEC.
estudió ahí en Waterloo. Yo me fui estuve en el departamento de Management Sciences, pero me iba a tomar todas mis clases a CNO, Combinatorics and Optimization. Este es el edificio de combinatoria y optimización y Computer Science. La Escuela de Computer Science de Waterloo es, a nivel licenciatura, es una de las más grandes del mundo, ¿no? Una de las razones por las que me fui a la ingeniería es porque me interesa muchísimo la aplicación, ¿sí? Me gustan mucho las matemáticas abstractas, pero para mí, o sea, es cuando las veo en acción, ¿no? Cuando las veo gente usando matemáticas sofisticadas, ¿no? Mi tesis doctoral se llama Batching in Manufacturing Systems y está relacionado a sistemas de producción, scheduling y manufactura discreta, ¿no? Debido en esa época, estamos hablando de 88, 87, salió un libro muy importante de una persona que se llama Goldratt, y probablemente algunos de ustedes, si son ingenieros industriales, han oído hablar de un libro que se llama The Goal, de programación con restricciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hice en mi tesis doctoral fue hacer reverse engineering, ¿no? Él hablaba y decía ideas que usaba para optimizar sistemas de producción. Entonces, me dijo mi supervisor, pues, ¿por qué no haces modelos matemáticos que hagan lo que él dice que hacen, ¿no? Entonces, eso de batching in manufacturing systems es lo que hacía, ¿no? Entonces, ahí en los 80, 88, 89, HP, el CEO de HP, John Young, era asesor del presidente Reagan, ¿no? Era asesor en manufactura. Entonces, crearon un laboratorio para desarrollar investigación en manufactura. Y estaban contratando gente, pues prácticamente en todos Estados Unidos y en Canadá. Y entonces mi tesis estaba relacionada a cómo optimizar las líneas de producción, porque en esa época HP hacía todo, ¿sí? O sea, estaba verticalmente integrada, ¿no? Entonces, pues ya me entrevistaron y todo, y pues acabé trabajando en HP Labs, y realmente a mí me tocó la época de oro de estos laboratorios. En esa época, Hewlett Packard es lo que es ahora Google, ¿no? Por ejemplo, o sea, el trato a la gente, las metas, etcétera, etcétera, es extraordinario. Y tuve la oportunidad de conocer a Billy Dave, ¿no? Unas personas de lo más sencillas, unos grandes filántropos. De hecho, ellos donaron más de $600 millones. O sea, de aquella época, ¿no? Ahorita son billones de dólares. Y Stanford, de hecho, los edificios de ingeniería, Billy Dave los donaron, pero ellos no querían que se llamara Billy Dave, le pusieron el nombre de Treman. Entonces, cuando ustedes vayan a Stanford, ven el edificio de Treman, ese lo hizo HP, y Treman era el supervisor de Bill and Dave, ¿no? Una de las cosas que ha influenciado muchísimo en mi vida, en mi carrera, y todo eso es la filosofía, el HP Way, ¿no? Y aquí esa es una frase que dijo Billy Dave, que se las voy a leer un poquito, ¿no? Yo siento que en términos generales, el HP Way son las políticas y acciones que surgen de la creencia de que los hombres y las mujeres quieren hacer un buen trabajo, un trabajo creativo, y si a esta gente se le provee el ambiente adecuado, así lo harán, ¿no? Y eso les puedo decir, y Francisco es testigo, ¿no? O sea, teníamos todos los recursos, teníamos toda la capacidad de pensar, de explorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una de las cosas que estamos haciendo Francisco, ¿no? Y yo en nuestro equipo, ¿no? Y probablemente Manuel pueda dar testimonio, ¿no? Tratamos de ser muy egalitarios, muy de todos somos equipo, no hay jerarquías, trabajar en conjunto, y pues lo más importante es generar valor, ¿no? Entonces, entre muchas cosas, es el gran legado que puedo decir que traigo, bueno, que traemos de HP, ¿no? Ahora les quiero platicar un poquito de concretamente investigación aplicada que hicimos en HP Labs, ¿no? En el año del 2008 hubo un merger muy grande. En esa época fue uno de los mergers más grandes. EDS,
Electronic Data Systems, una compañía de consultoría, se fusionó con Hewlett Packard, con HP Services, ¿no? Entonces, HP Services en esa época tenía pues 50,000, 60,000 gentes distribuidas en todo el mundo. Entonces, a la hora que nos fusionamos con IDS, pues nos convertimos en una compañía que nada más en el área de servicios tenía cerca de 200,000 gentes, ¿no? Entonces, pues la idea era, pues, cómo administramos y volvemos eficiente una cantidad de gente, pues es tener un ejército, ¿no? De gente, ¿no? Entonces, se exploraron herramientas que existían en el mercado, Oracle, en esa época ya estaba empezando SAP, etcétera, etcétera, y pues no había nada que pudiera manejar esa complejidad, ¿no? Porque no solamente es el número, sino distribuidos en todo el mundo, diferentes idiomas, diferentes horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dijeron, no, pues vamos a hablar con HP Labs y fueron a nuestro equipo, porque nuestro equipo básicamente era gente que hacíamos investigación de operaciones, programación matemáticas, teníamos gente que hacía estadística, gente de computación, empezaba el machine learning, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, pues si hay alguien que lo puede hacer, pues yo creo que es HP Labs, ¿no? Y HP Labs llegó a ser, y nuestro grupo llegó a ser comparable con TJ Watson de IBM. O sea, nosotros éramos como 20 y pico, 30. IBM tenía cerca de 100, 150 gentes, pero con un equipo tan pequeño, muy concentrado, logramos el del Managuar lo ganamos, ganamos una multitud de premios y muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, aunque éramos menos, tuvimos un gran impacto en HP y con los clientes de HP, ¿no? Entonces nos dijeron, ¿por qué no atacan este problema, ¿no? Entonces, pues uno de los problemas que estaba pasando es de que con esta cantidad de gente y no manejándolos bien, los costos de la fuerza de trabajo empezaron a crecer más rápidamente que los ingresos, ¿no? Entonces, pues eso te lleva a la quiebra, ¿no? Entonces, era urgente desarrollar un sistema que atacara este problema, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas es de que no había una manera sistemática de identificar dónde estaban los recursos. Pues estás hablando de 200,000 gentes distribuidas en todo el mundo, ¿no? Entonces de repente te salía un proyecto, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Necesitabas un experto en SAP, por ejemplo, que supiera programación matemática, y pues lo buscabas ahí entre tus resource pools, buscaban en Brasil, en México y todo, y resultaba que en Alemania había uno y en Alemania estaban corriendo gente, ¿no? Entonces había esas discrepancias, ¿no? De repente corrían gente en algún lugar y esa gente que corrían se necesitaba en otro lugar, la contrataban, o muchas veces ganábamos un proyecto, ¿no? Y no teníamos a la gente adecuada, lo teníamos que traer de fuera y perdíamos dinero en el proyecto, ¿no? Entonces, había problemas de utilización, ¿no? O sea, la gente decía, no, pues yo he trabajado tantas horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántas de esas horas efectivamente estaban generando revenue, ¿no? Entonces, era una cuestión de visibilidad de los recursos, ¿no? Y, y sobre todo visibilidad global, no solamente regional, ¿no? Entonces, pues las metas del proyecto era tener un mejor pronóstico de la demanda, o sea, de servicios, ¿no? Y por otro lado, de qué recursos se necesitaban para satisfacer esa demanda, ¿no? Y luego hacer un matching eficiente, ¿no? Asignar a la gente adecuada en el lugar adecuado, al costo adecuado, en el tiempo adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los KPI, algunos de los KPIs importantes en esto era maximizar la utilización, pero en el sentido de revenue, ¿no? No nomás tener trabajando a la gente, sino que estuvieran generando, se estuvieran utilizando para generar ganancia, ¿no? Y luego minimizar el TCO. El TCO es el Total Cost of the Workforce, ¿no? O sea, tratar de ser más eficiente como usamos a nuestra gente. Tratar de que estuviéramos satisfaciendo muy bien la demanda y que eso estuviera generando los revenues adecuados y obviamente los márgenes, ¿no? Entonces, típicamente, pues voy a hablar de lo que sé, que es aplicación de matemáticas, y les puedo decir, en cualquier rama de la ingeniería, pues van a aplicar dos cosas,
matemáticas y computer science y software engineering, ¿no? Esa es la manera en la que se aplica. En algún momento dado tiene que haber un código, un software, y atrás de ese software hay matemáticas, ¿no? Entonces, pues siempre que ustedes estén atacando un problema real, pues a ustedes no les van a llegar y les van a decir, oye, fíjate que yo tengo un problema de teoría de colas, que es no estacionario. No, o sea, lo que les van a decir es síntomas, ¿no? Es así como un huracán y los demás están viendo problemas, ¿no? Entonces es la labor de la gente de ingeniería, ¿no? Matemáticos aplicados, etcétera, etcétera, es traducir ese problema de negocio a alguna tecnología, ¿sí? En mi caso, es traducirlo a algunos modelos matemáticos con diferentes técnicas, ¿no? Esto puede ser un problema de simulación, utilizo teoría de colas, esto puede ser un problema de optimización y lo formulo como un modelo de programación lineal entera, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la importancia de este tipo de matemático aplicado. Inventé un nombre, le llamé MathSmith, que en español se podría traducir como matematero. De la misma manera, es como un artesano, es un artesano de las matemáticas. Yo lo considero que está más arriba del ingeniero, porque el matematero se mete mucho más fuerte en las matemáticas, ¿no? Pruebas teoremas, buscas niveles de abstracción más fuerte, sabes de topología, sabes de álgebras, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre estás buscando cómo esa matemática avanzada la aplicas, ¿no? Entonces, en este problema, yo fui ese matematero, ¿no? O sea, yo empecé a hablar con la gente, bueno, o sea, digamos, todo un equipo, ¿no? Y había, de hecho, había bastantes mexicanos de estos estudiantes que Francisco Andrade me ayudó a conseguir, o sea, trabajaban en esto. Entonces, pues, entre todos hicimos un modelo, un MIP, Mixed Integral Linear Programming Problem, ¿no? Y pues resolvió el problema, ¿no? O sea, lo atacó bien. Y yo, a la hora que lo formulé y luego cuando estaba resolviendo las aplicaciones y todo, me di cuenta que tenía una cierta estructura, ¿no? Entonces teníamos estancias de investigación, invitamos a un gran matemático mexicano del CIMBESTAF, se llama Carlos Valencia, a un verano, y le dije, oye, vente acá y pues aquí, este problema tiene una estructura, ¿no? Búscala. Entonces ya llegó Carlos y todo, a ver, enséñame el modelo y todo, ¿no? Entonces en 2 semanas agarra y me dice, ¿sabes qué? Que tu problema es este problema, ¿no? O sea, los que sepan de programación matemática, este era un problema de programación entera mixta y él lo redujo a un problema de asignación, que es uno de los problemas de programación lineal más sencillos que hay, ¿no? Y yo dije, no puede ser. Sí, ahí me dio pues, un documentito donde venían las ecuaciones y venían las transformaciones y todo. Bueno, pues lo voy a implementar, ¿no? Pues me tardé 3 meses, ¿no? En todos los detalles y todo. De hecho, ahorita en nuestro equipo, y Emanuel está trabajando en esto, esa transformación que hizo Carlos Valencia, pues la vamos a desarrollar, la vamos a publicar y vamos a hacer unos demos y todo, ¿no? Entonces, pues esa es la segunda etapa, ¿no? O sea, es cuando ya esa aplicación, ¿no? Avanzada ya se está volviendo más abstracta, ¿no? Y después, ya que tuvimos esa transformación, trabajamos con no sé si sepan lo que es el Turing Award. El Turing Award es el equivalente al premio Nobel en Computer Science. En HP Labs tuvimos la oportunidad de trabajar con Robert Tarjan. Todas las estructuras de datos, la esencia de las estructuras de datos que se utilizan en problemas de redes, él las inventó, ¿sí? Y él era el fellow en HP Labs, ¿no? Entonces es un super matemático computer science, y había otro comparable de Stanford que se llama Lyle Ramshaw. Entonces, entre ellos dos vieron lo que hicimos y a un estudiante de Carlos Valencia le dijeron, oye, pues, ¿por qué no haces tu tesis doctoral con nosotros, no? Entonces, se llama Marcos Vargas, desarrolló un algoritmo para resolver ese problema nuevo, ¿no? Entonces, aquí se fijan cómo la investigación aplicada lleva a resultados concretos que ayudan a resolver un problema de negocio y generan investigación, ¿no?
por eso yo digo, hacer investigación en abstracto, pues a lo mejor sí haces algo, ¿no? Si eres alguien como Riemann o un gran matemático, ¿no? O sea, de que geometrías no euclidianas y todo, que resulta ser que en una geometría no euclidiana es con lo que explicas de la teoría de la relatividad, ¿no? Pero así, gente de común y corriente como nosotros, pues está duro que podamos desarrollar así todo en abstracto, ¿no? Entonces siempre, si van a hacer investigación aplicada, pues busquen un cliente, ¿no? Él es el que les va a dar él o ella les va a dar la realidad y los va a motivar a hacer investigación bien interesante, ¿no? Al tratarla de aplicar, ¿no? Entonces, aquí bien rápido de cómo era el proceso de manejo de recursos humanos. O sea, los servicios podían ser de dos tipos. Podían ser un proyecto, ¿no? Por ejemplo, era una implementación de SAP o era una implementación de cosas de Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces, era un proyecto que tenía tareas, ¿no? Y ahí fue donde nos enfocamos. Y el otro eran procesos, ¿no? Eran como hacer la planeación para los contact centers, ¿no? Entonces, ¿cómo era la demanda? Para la cuestión de HP Consulting, pues eran proyectos con tareas, ¿no? O sea, era la implementación de SAP y con ciertas tareas, ¿no? Entonces, y eso los arquitectos, pues más o menos saben bien, ¿no? O sea, para esta implementación se necesitan hacer tal y tal. Necesitamos testers, necesitamos un arquitecto, necesitamos gente que sepa ABAP, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienes que, lo que le llamamos el BOL, para los ingenieros industriales o mecánicos, es el equivalente al Bill of Materials. Este es el Bill of Labor, ¿sí? El Bill of Labor te dice, para tal tarea necesito gente que tenga estas habilidades, que sepa estas tecnologías y la necesito por tanto tiempo, ¿sí? Entonces, y en realidad eso es un problema de Machine Learning, ¿sí? En esa época todavía no, Machine Learning no estaba avanzado y ese problema lo atacó un econometrista que teníamos ahí, ¿no? Entonces, ya que tradujiste tu demanda, que es un servicio, lo traduces a requerimientos de ciertos perfiles que lo va a hacer alguien, ¿sí? Eso es lo que se llama el Labor Requirement Forecast, ¿sí? Entonces, con el Labor Requirement Forecast, tú agarras y comparas estos job requirements con los perfiles de la gente. Y entonces haces un gap análisis, ¿no? O sea, a ver quién es el que está más cerca del trabajo, ¿no? Entonces ahí desarrollamos toda una arquitectura que ahorita les voy a presentar en diferentes niveles y diferentes modelos para reducir ese gap y tener a la gente adecuada en el lugar adecuado, con el costo adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces generábamos tres tipos de planes, ¿no? Un plan fulfillment, que era qué gente iba a hacer qué trabajo, ¿no? Luego un transformation plan, que decíamos, bueno, esta gente sabe C++, pero necesitamos Python, pero si lo entrenamos 2 meses en Stanford, ya vas a ver Python muy bien, ¿no? Entonces teníamos el modelo tenía esa capacidad, ¿no? Y había veces que el recurso estaba en India y el trabajo estaba en los Estados Unidos y resultaba que el hindú no tenía visa, entonces podía decir, oye, ¿sabes qué? Hay que sacarle la visa porque si no, no va a poder viajar, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Hacía, ¿no? Y después, hay veces no encontrábamos gente, entonces hacía recomendaciones de contratación, ¿no? Entonces, y otra cosa que también considerábamos es la rotación, porque en áreas de tecnología y ahorita los data scientists tienen una rotación tremenda, ¿no? Entonces había que considerarlos para ver eso, ¿no? Y esta es la arquitectura. No voy a entrar en muchos detalles, pero del lado izquierdo veíamos las señales de demanda, ¿sí? Que inicialmente era dinero, ¿sí? Dinero en diferentes tipos de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y del lado derecho estaba la gente, ¿sí? Y la gente debería de ser de muchos tipos, ¿no? Entonces, descompusimos el problema en 3 niveles, ¿no? Esto se llama planeación jerárquica, ¿no? En la parte estratégica decidíamos lo que se llama el labor strategy. Y ahorita voy a hablar en detalles, ¿no? Después, ya que se ejecutaba el labor strategy, la gente empezaba a vender y todo, empezaban a salir proyectos, entonces generábamos como que un forecast del tipo de gente que íbamos a necesitar
en qué periodo, ¿no? Y en el punto de abajo ya era muy de ejecución, ¿no? Ya sabíamos, teníamos el forecast de los requirements y ahora queríamos encontrar a alguien concreto, ¿no? Emmanuel Gómez va a estar trabajando en este proyecto de Math Programming con la NASA, ¿no? Por ejemplo, y así decía, ¿no? Entonces, esta era la arquitectura general que diseñamos y los modelos hacían lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el modelo estratégico, teníamos visibilidad del dinero que iba a entrar en los diferentes servicios, entonces íbamos a decidir un location strategy, ¿no? ¿Qué tanta gente onshore íbamos a tener? Por ejemplo, ¿qué tanta gente íbamos a tener en los lugares de demanda fuerte eran Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanta gente íbamos a tener ahí para estar satisfaciendo? Y luego offshore. Offshore era India, China, México, Brasil, Tailandia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el labor mix strategy, ¿no? Si, ¿cuánta gente debería ser regular? ¿Cuánta gente debería ser contractors, ¿no? Y cuánta gente iba a ser third party partners, ¿no? Era gente, era como, no sé si ustedes conozcan a Softec, es la compañía de Blanca Treviño, Exatec, ¿no? Es la compañía más grande de software en Latinoamérica. Entonces HP muchas veces le decía a Blanca, oye Blanca, aviéntate este proyecto en México, ¿no? Entonces llegaban los de Softec, se ponían cafetes de HP y ellos manejaban todo el proyecto, ¿no? Entonces a este nivel habría que decidir cuánto dinero se iba a cada uno de esos, ¿no? Y luego labor transformation, ¿no? Cuánta gente íbamos a entrenar, cuánta gente íbamos a transformar, cuánta gente íbamos a contratar, y a veces había que tomar decisiones de layoffs, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Y se trataba de maximizar los márgenes brutos, ¿no? Gross margin, ¿no? Entonces, ya que se tenía ese plan, pues la gente empezaba a ejecutar, ¿no? Y empezaban a salir proyectos, ¿sí? Proyectos bien específicos, ¿no? Por ejemplo, General Motors iba a implementar la última versión de SAP y estaba contratando a HP el proyecto tenía características bien específicas, ¿no? Entonces, con este Labor Strategy había presupuestos de qué tanta gente offshore teníamos, onshore, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era decir, ok, ¿no? A ver, con este presupuesto que tenemos, de qué resource pool vamos a sacar a la gente, ¿no? Entonces, empezaba a hacer una predicción exactamente de qué tipo de trabajo se necesitaban para poder satisfacer la demanda de proyectos, ¿sí? Eso tiene que ver con el bill of labor y todo eso, ¿no? Que les platiqué, ¿no? Y otras serie de restricciones, ¿no? Cuánta gente teníamos, de qué tipo, cuánto dinero teníamos, en dónde estaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y también considerábamos que había proyectos que estaban relacionados, que tenían dependencia y todo. Eso es un problema muy sofisticado que le estoy platicando a Emmanuel. A lo mejor se lo va a aventar en programación estocástica. Y ya que se tenían esto, ya se entendía muy bien, oye, para este proyecto necesitamos gente de este tipo en este periodo de tiempo, pues ahora vamos a identificar qué gente lo va a hacer, ¿no? Y eso se le llamó el Resource Planner, ¿no? Asignaba exactamente qué gente, ¿no? Con las características de los requerimientos, ¿no? Y la idea, esto se implementó, pero no como lo concebimos. Se implementó en diferentes divisiones de HP y todo, ¿no? Pero la idea era que se siguiera esta jerarquía y el RP se iba a ejecutar como un ERP, ¿no? Cada semana se iba a correr en un sábado en la tarde, que es descanso en todo el mundo, se generaban las asignaciones, entonces los resource managers en su mañana iban a recibir una recomendación, entonces la aprobaban, la dejaban abierta o la cambiaban, ¿no? Entonces de esa manera todos los proyectos siempre tenían una asignación de gente, ¿no? Entonces las metas que se proponían se iban a satisfacer, ¿no? Entonces, rápidamente, déjenme platicarles de qué es lo que estamos haciendo en OpenAI y Tech Labs. Estamos tratando de atacar los problemas de la transformación digital, ¿no? ¿Por qué? Pues la transformación digital está en todos lados, ¿no? Pero hay el problema
aunque sí está digitalizado, no está digitalizado en la forma que lo requerimos, ¿no? El 80% de la información de negocios no está estructurada, ¿no? Está en emails, está en fotografías, está en coordenadas, está en mensajes de voz, está, you name it, ¿no? O sea, pero no está estructurada. Entonces, hay que estructurarla. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque se tienen tecnologías muy poderosas, estamos infestados de procesos manuales, ¿no? Hay gente que está haciendo muchas cosas que se pueden automatizar si se logra transformar este 80% de la información en información usable, ¿no? Entonces eso hace a los negocios ineficientes, lentos, inflexibles, ¿no? E impiden que esta asignación de, de oferta y demanda sea eficiente, ¿no? Entonces, que OpenAI quiere decir Operations Artificial Intelligence, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues estamos tratando de lograr automatización. ¿Cómo estamos tratando de lograr esto? Es transformando información no estructurada en estructurada y estamos tratando de habilitar la toma de decisiones, optimizarla, ¿sí? O sea, porque ahora los tomadores de decisiones van a tener muchísimo más información, van a poder tener visibilidad de los impactos que tiene a todos los niveles, con los clientes, con los empleados, con los competidores, etcétera, etcétera. Vamos a poder utilizar toda la potencia que tienen los modelos de optimización matemática con la ayuda del AI, ¿no? Entonces, esto que le llamamos OpenAI es una disciplina o un approach, una metodología multidisciplinaria, ¿no? Porque requerimos gente de todo, ¿no? Requerimos matemáticos aplicados, computer science, software engineers, gente de negocios, porque son las que nos dicen, oye, ¿sabes que esto que estás haciendo está muy loco? ¿No? O sea, nunca van a usar tu herramienta de esta manera. Entonces, queremos integrar mucho a la gente de GADE, ¿no? Para que nos ayude a decir, oye, ¿sabes que eso está padrísimo? Se puede utilizar de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es descubrir, diseñar, construir e implementar aplicaciones de inteligencia artificial con investigación de operaciones que maximicen la eficiencia operacional de una organización y al mismo tiempo optimicen los trade-offs que hay entre varios objetivos. Puedes tratar de maximizar ganancia, maximizar satisfacción del cliente, estar a la vanguardia de tu tecnología. Todas las empresas tienen muchos objetivos, entonces tienes que optimizar esos trade-offs que hay y considerar las restricciones que tienes, ¿no? En términos de presupuesto, de gente, de tipo de gente, leyes que tengas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la investigación que estamos haciendo en OpenAI, estamos transformando datos no estructurados en estructurados. De hecho, estamos escribiendo un paper que Manuel está participando, va a ser para asignación de recursos humanos. Cuando lo tengamos, les damos una presentación. También estamos tratando de utilizar modelos de optimización para resolver problemas de scoring en Machine Learning. También Manuel está trabajando aquí con nosotros. Y también queremos ver cómo el Machine Learning puede ayudar a los modelos de optimización. La gente que sepa de programación matemática, está el Branch and Bound, tenemos que explorar unos árboles increíblemente grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo esto de Machine Learning para poder acotar el árbol y explorarlo más rápido, ¿no? Y luego nuestro sueño dorado es lograr un bot, ¿no? Que alguien que no sepa nada de matemáticas le platique un problema y lo pueda estructurar y pueda dar los modelos, ¿no? Te pueda dar los modelos, te pueda dar, te explique la solución, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos como unos 3, 5 años de lograr esto, ¿no? Pero todo lo demás está reachable as we speak, ¿no? A ver aquí, ¿por qué se me pasó esto? Bueno, la arquitectura es esto, ¿no? Tenemos el IoT, nos está mandando información estructurada por todos lados. Esto requiere cloud computing y high performance. Entonces hay que transformar la información estructurada en estructurada y estamos utilizando Natural Language Processing, Image Processing, etcétera, ¿no? Entonces ya que la tenemos estructurada, pues ya utilizamos la metodología de analytics, ¿no? Estamos utilizando estadística, procesos estocásticos, programación matemática, simulación, etcétera, etcétera, ¿no? Para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Y este esquema
cualquier aplicación que piensen satisface esto, ¿no? Entonces, en OpenAI estamos dando toda la arquitectura en términos de metodología y también esperamos tener relaciones con los solvers más poderosos que hay. Uno es Gurobi en cloud computing, tener relación con Google para que nos dé clusters, ver cómo podemos utilizar ChatGPT, ¿no? Para esta cuestión de domesticar la frialdad de las matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ando? Ahora, déjenme hablar de Tech Labs. Tech Labs es como más o menos somos la misma gente, pero totalmente enfocados a la aplicación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Es transferir tecnología. ¿Cómo la idea es que nosotros desarrollemos algo, hagamos un demo, ¿no? Y vayamos y toquemos puertas en la industria. O que la industria sepa de nosotros y diga, oye, ¿sabes qué? Que yo tengo este problema y me gustaría que me ayudaras a resolverlo, ¿no? Entonces, de ambas maneras, tesis doctorales y maestrías y todo eso sale, ¿no? Ya sea que venga de la industria o que nosotros identifiquemos un área y luego vayamos a la industria y la promovamos, ¿no? Entonces, pues las metas es mejorar las colaboraciones que tiene el Tecnológico Monterrey con la industria nacional e internacional. O sea, una de las razones por las que yo sigo viviendo en Estados Unidos, en California, es porque aquí en el Valle del Silicio, o Silicon Valley, pues tengo muchos contactos por HP Labs, ¿no? Entonces, en el momento que tengamos ya tecnologías que mostrar, pues vamos a ir a Google, vamos a ir a LinkedIn, vamos a ir a Microsoft, pues aquí es la meca del AI, ¿no? Entonces, pues es promover este tipo de relaciones. Entonces, eso ayuda a los estudiantes, porque los estudiantes que trabajen con nosotros o se quedan con nosotros haciendo investigación y más desarrollo en Tech Labs, o las empresas lo van a contratar. Sí, o sea, alguien de ustedes saca un super proyecto para Google, pues Google te va a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Que pues, quédate, ¿no? O sea, pues, ya sacaste este problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es beneficioso para la industria porque es un ambiente de bajo riesgo. Las universidades podemos fracasar, ¿no? Y no hay innovación si no hay fracaso, ¿no? O sea, como decía Elon Musk, ¿no? You need to fail fast, ¿no? O sea, si no te equivocas, no estás haciendo innovación, ¿no? Entonces tienes que tener un ambiente en donde cuando te estés equivocando y estás aprendiendo, pues no te salga carísimo, ¿no? Es muy diferente tener estudiantes de doctorado equivocándose y aprendiendo a tener contratados 5 PhDs, ¿no? Que les estás pagando, no sé, $150,000 al año a cada uno, $500,000 para estar equivocando todo el tiempo, pues mejor le das $200,000 al TEC y nosotros nos equivocamos y luego ya tienes a la gente, ¿no? Entonces, esa es la otra, ¿no? Traer fondos para el TEC. ¿Y para qué los vamos a utilizar? Pues para tener más estudiantes, ¿no? Para tener más investigación, para que ustedes puedan irse a estancias al MIT, Stanford, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos que el TEC tenga una presencia internacional fuerte con esto del OpenAI, ¿no? Y luego, ¿cómo vamos a trabajar? Pues así rápidamente, ¿no? Esperamos identificar lo que le llamamos champions en las empresas. El champion es aquella persona que tiene un problema, sabe reconocer una solución sobre ese problema y está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, va a haber alguien que se va a llamar un Tech Lab Leader, ¿no? Que es el contacto entre el TEC y los equipos que se formen en el TEC para resolver ese problema. Y esa persona va a ser su equipo, con profesores del TEC, con estudiantes elite del TEC y también con profesores y estudiantes elite de otras universidades mexicanas o de Latinoamérica o inclusive de otros contactos que tengamos en universidades en Estados Unidos, ¿no? Y también va a haber casos en el que pues, en la universidad no está el experto, ¿no? Hay problemas de ciberseguridad, ¿no? Cybersecurity, que probablemente están en los bancos, ¿no? Pues entonces vamos a ir con el experto, le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Hay este problema, se te va a pagar tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no nos vamos a restringir solamente a profesores, ¿no? Es al experto que se necesite que complemente lo que estemos haciendo, ¿no? Y lo que entregamos son POCs, ¿no? Proof of Concepts, demos, ¿no? Que el champion pueda enseñar, implementar y después desarrollar más como una aplicación en su empresa, ¿no?
Bueno, aquí esta me la voy a saltar. Y ya nomás, reflexiones finales, ¿no? Basil Wash alguna vez dijo que para hacer lo que quieren hacer, ustedes no necesitan más fuerza, ni más habilidad, ni más oportunidad, ¿no? Ustedes ya lo tienen, ¿no? Confíen en ustedes mismos, ustedes saben más de lo que piensan, ¿no? Dejen de ser observadores y conviértanse en protagonistas, ¿no? Nunca es tarde para hacer lo que siempre han sido, ¿no? Reglas del éxito, muchas veces me pregunta la gente, ¿y cómo lo hiciste? No, pues no hay reglas, o sea, es nada más tener pasión, que nos guste algo y entrarle durísimo, ¿no? Aquí hay un poema, una canción de Serrat que ya no tengo tiempo de leérsela, pero pues, la han oído, ¿no? El éxito nunca es final, el fracaso no es fatal, es la lucha, es el esfuerzo, es la convicción, es la pasión, lo que cuenta, ¿no? Concéntrense en lo que pueden hacer y hagan su mejor esfuerzo. Lo que no pueden hacer, pues no lo pueden hacer, ¿no? Nada más concéntrense en eso y no se preocupen, ¿no? Ustedes se podrán sentir frustrados si fracasan, ¿no? Pero van a estar perdidos si nunca lo intentan, ¿no? Es una de las cosas más importantes que alguien me dijo cuando yo terminé la primaria. Me dice, solamente no fracasa el que nunca lo intenta, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al fracaso porque el fracaso es en donde uno aprende, ¿no? Decía Winston Churchill, el éxito es la habilidad de ir de un fracaso en otro sin nunca perder el entusiasmo. Y luego cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y él estaba liderando al mundo de los aliados, dice, no desperdicien una buena crisis, ¿no? Cuando ustedes estén enfrentando la crisis más importante en su vida, esa es la oportunidad más grande que tienen para salir adelante, ¿no? La gente más productiva es la gente que está feliz en su trabajo, ¿no? Porque eso lo van a mostrar con su pasión. Si ustedes no están haciendo lo que les gusta y no están contentos, busquen qué es lo que les gusta, porque es ahí donde van a tener éxito, ¿no? Cultiven el espíritu, cultiven las artes, lean, cultiven las humanidades, vayan a exposiciones de arte, porque es esa parte humana la que le va a dar sentido a lo que estamos haciendo los tecnólogos, ¿no? La ciencia y la tecnología ha creado estructuras que si bien son muy importantes, carecen de significado y de valor, ¿no? Es realmente nuestra alma, nuestro corazón, lo que le da sentido a la tecnología y lo que hacemos, ¿no? Yo creo firmemente que Dios creó a la humanidad, no solamente para que lo adoremos, ¿no? Sino nosotros somos copartícipes de su proceso de creación, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están mal en el mundo y es el ser humano el que puede corregir esas cosas. Desafortunadamente, en este proceso también estamos creando problemas, ¿no? Pero siento que somos nosotros co-creadores de este gran aventura que es la vida y el universo, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, Señor, haz mi instrumento de tu paz, ¿no? O sea, y así cuando uno estamos trabajando, realmente es una cuestión divina, ¿no? Porque estamos sirviendo ese propósito de mejorar al mundo, ¿no? Finalmente, una frase de José Vasconcelos, él fue el que creó la UNAM y fue un gran filósofo, dijo que la enormidad de la tarea es el aliciente de las grandes voluntades. Entonces, los invito a transformar al mundo. Y ahora creo que dejé 10 minutos para preguntas. Este es mi nieto. Se los presento. No sé si tengan algunas preguntas. Muchísimas gracias por la plática, doctor. Está muy interesante todo lo que nos cuenta. Y tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Voy a dar Perfecto. lectura a la primera. Nos pregunta Víctor Regueira, ¿qué tipo de material recomienda estudiar para llegar a traducir los problemas de negocio a algoritmos o modelos matemáticos? O sea, voy a estar un poco sesgado a lo que yo hago. Pues yo veo la programación matemática, la investigación de operaciones. O sea, la investigación de operaciones es realmente la matemática aplicada. Entonces, estudia programación lineal,
estudia simulación, estudia procesos estocásticos, pero en todo este proceso, porque esto puede ser muy matemático, ¿sí? Aquí lo interesante es de que, y eso no hay libros, o sea, nosotros vamos a empezar a publicar ejemplos, ¿no? De cómo estamos aplicando, ¿no? Pero siempre, cuando tú veas un problema, o sea, vas a un negocio, vas a un banco y ves que hay unas colas enormes, ¿no? Entonces, los problemas de optimización, los problemas de negocio están en todos lados. Y eso ya me pasa, ya todo el tiempo ando optimizando por todos lados, ¿no? Ando pensando, bueno, a ver, ¿por qué este banco tiene tanto problema? ¿No? No, pues es que nomás tiene un cajero. Bueno, y se puede poner más cajeros. Es que no hay lugar. Se puede hacer de otra manera. Empieza a pensar todos estos problemas que ves, problemas de tráfico, problemas de cómo lo resolverías, ¿no? Y después busca abstracciones matemáticas que te ayuden a eso, ¿no? O sea, tu pregunta es muy buena, pero es como si me preguntaras, oye, ¿qué libro leo para aprender a nadar? Pues no es leer un libro, ¿no? Pues de pronto hay que hacer algunos ejercicios y hay que hacer algunas cosas, pero es nadando, ¿no? Aquí es igual, ¿no? ¿Cómo aprendes a aplicar matemáticas? Ve problemas, ve cómo los resuelves y platica con la gente. A lo mejor ni siquiera llegas a las matemáticas. Tu compañero que sabe computer science, se les ocurre un algoritmo, ¿no? Oye, mira, si lo hacemos de esta manera y todo, ¿no? Esa sería mi recomendación. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Víctor Regueira que dice, ¿qué herramientas de NLP están usando para hacer la comprensión de los datos no estructurados? Híjole, nuestro experto en NLP se llama Andrés Telles. De hecho, vamos a empezar a dar los cursos, ¿no? Pero te puedo decir así a grande nivel, Transformers. Transformers es lo que está atrás de GPT. De hecho, estamos viendo cómo vamos a utilizar GPT. Vamos a sacar unas APIs y todo. Yo ya estoy utilizando GPT de hecho, lo voy a empezar a citar como referencia. Estoy escribiendo un curso, de repente me atoro en el curso y aquí, ¿cómo se hace esto? ¿No? Le pregunto a GPT, me lo da, ¿no? Pero en términos así de NLP, ese es Transformers, el estado del arte, ¿no? Ya más detalles, si quieres escríbenos, ponte en contacto con Emanuel y le podemos decir aquí a nuestro experto Andrés Telles para que te dé más. Pero se está planeado dar cursos fuertes en esto, ¿no? De hecho, Manuel y yo los vamos a tomar, ¿no? Porque es bien importante, ¿no? Esta área, ¿no? Claro, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿se pueden reforzar políticas en el sistema de recomendación de recursos humanos que tenga en cuenta ofrecer las mejores condiciones laborales en prestaciones y sueldo de acuerdo al costo de vida en los distintos países en los que gestiona personas, equilibrando el ROI? El ROI es el ROI, Return of Investment. Sí, claro. O sea, pues eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Y de utilizar matemáticas. Cuando hablamos de problemas de optimización o problemas de programación matemática, tú puedes poner las restricciones que quieras, ¿no? De hecho, eso que tú preguntas nos pasaba, ¿no? Cuando estábamos trabajando en Europa, por ejemplo, Alemania, Francia, tienen su fuerza de trabajo la protege muchísimo, ¿no? Entonces, a veces HP estaba tratando de correr gente, pero correr gente en Alemania te salía más caro correrlo que ni modo, ¿no? O sea, pues aunque le estemos pagando, porque si no, o sea, es carísimo. Y esas cosas las incorporábamos en los modelos, ¿no? Sí, todo este tipo de cosas se pueden incorporar sin ningún problema. Muy bien. Finalmente nos preguntan Valeria García y Víctor Regueira, ¿cómo puedo formar parte de los Tech Labs? Platiquen con Emanuel. Él es nuestro Starship Pilot aquí, porque sí, estamos reclutando gente y todo, pues o sea, tenemos muchos proyectos y todo, entonces es cuestión de ver los intereses que ustedes tienen. Yo creo que es una de las razones por las que Emanuel me invitó aquí, es porque pues sí, vamos a necesitar gente, ¿no? Ahora, no podemos absorber gente nada más así de que, o sea, lo que hacemos está basado en demanda, ¿no?
O sea, que empiece a haber proyectos y empezamos a identificar requerimientos y todo, ¿no? Ahorita lo que les puedo decir que tenemos una necesidad tremenda de gente que sea muy fuerte en Natural Language Processing, muy fuerte, ¿sí? Porque para todo esto de los datos no estructurados en estructurados, y si ese es el área que están manejando, pues le buscamos cómo. De hecho, es una de las cosas que aquí mi compañero en crimen, Francisco, estamos buscando, ¿no? ¿Cómo podemos traer un poco más dinero, ¿no? Para poder tener, o sea, ya sea a través de becas o algo así, para que podamos tener a la gente, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Igual Emanuel dejó su correo ahí en el chat para que puedan contactarlo, como nos mencionó el doctor Cipriano, y bueno, ahí está el dato. Finalmente yo le preguntaría, doctor, nos comentaba que bueno, es obviamente muy importante esta comunicación entre la parte de la academia y la industria, ¿no? Finalmente es el enlace que va a determinar cómo se lleva a cabo estas transferencias, esta solución que ofrece una parte a la otra, y finalmente ese es ahí pues un puente, una comunicación entre ambas áreas, ¿no? Y requiere un esfuerzo de los dos, tanto del académico de saber comunicarse con el empresario de más y al revés, ¿no? Que la gente que está en donde está el problema sepa comunicarlo. ¿Cree usted que habría necesidad de un intermediario entre ellos dos o que el académico debe llegar a ser más especialista en el área laboral o la persona que está en el área laboral debe tener una formación previa para tener ese acercamiento y generar estos ecosistemas de transferencias? Mira, es muy buena pregunta, Lorena. El slide que me salté habla de eso. Okay. Pues, todo esto va a ser un proceso de aprendizaje, ¿no? Y como les digo, ¿cómo vamos a aprender a hacerlo bien? Pues haciéndolo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a nadar? Es nadando, ¿no? Entonces, esta es la arquitectura, ¿no? Estamos hablando con gente de la industria, identificando champions ahí, ¿no? Y también desde nuestro lado estamos identificando líderes que traigan alguna tecnología importante y la estamos tratando de aterrizar a un contexto usable. Una de ahorita el reto más importante que tenemos es de que toda la tecnología que usemos la vamos a tener que traducir a software, ¿sí? O sea, entonces el problema de software development es un problema muy serio. Todas las empresas de software que truenan es porque no saben no manejaron bien su software development. Y tenemos ahorita tenemos a nuestro gente que nos va a ayudar en esta cuestión, Computer Science y Software Development, es el hijo del doctor Mora, Sebastián Mora. Él dijo, yo le entro, ¿no? Yo quiero aprender y todo, y ahorita lo tenemos así como aprendiz, ¿no? Pero esas son una de las cosas que es bien importante, porque con el empresario no le podemos llegar con, oye, mira, aquí tenemos estas ecuaciones y podemos hacer esto. No, o sea, tienes que llegarle con algo que entienda. Entonces son a través de presentaciones donde tengamos bien identificado cuál es el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí vamos a tener sesiones de entrenamiento, ¿no? O sea, vamos a empezar a mostrar cosas que hemos hecho, porque lo que queremos es precisamente lo que tú dijiste, Lorena, es de que los profesores participen, ¿no? Pero todos tenemos que aprender a cómo participan, ¿no? Cuando les digamos, ok, mira, aquí está este problema, pero esto es lo que, o sea, lo tienes que estructurar de esta manera, ¿no? O sea, vamos a tener templates, vamos a tener GitHub, vamos a tener software revision control, o sea, es una pesadilla de lo que te estoy diciendo, pero el buen Francisco Andrade va a ser el encargado de todo ese nightmare. Y cuando creamos oportuno, ¿no? O sea, platicarles de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita tuvimos una experiencia, no puedo decir negativa, pero con una empresa les presentamos un proyecto, estaban muy entusiasmados y todo, y trabajamos y todo, y a la hora, nos batearon, ¿no? Entonces, pero así es, como dijo Churchill, ¿no? O sea, una y otra vez, ¿no? Entonces, ya aprendimos muchas cosas de cómo hicimos mal y todo, y estamos viendo la manera de poder interactuar con los profesores, porque cuando hablamos con la gente, toda la gente se emociona y yo le quiero entrar, ¿no? Pero aquí la pregunta es,
pues, ¿cómo? ¿No? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué traes que tú piensas que puedes implementar y que tiene valor comercial y todo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene trabajo teórico muy fuerte, pero es totalmente no implementable, ¿no? Porque tienen una serie de supuestos ahí bueno, los datos de dónde los vas a sacar, qué interfaces vas a utilizar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las vamos a ir aterrizando y no dejes de hacernos esa pregunta. O sea, escríbenos, ¿cómo van con esto porque sí necesitamos esa parte, ¿no? Porque una de las cosas que nos preocupan es de que, pues, nos falta gente, ¿no? Pero no es de que yo le entro, ¿no? Pues sí le entras, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, estamos trabajando en eso. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Parece que no hay más preguntas en el chat. Entonces vamos a pasar a dar por terminada la charla. Agradecemos mucho su plática. Ha sido muy interesante y hemos disfrutado de ella. Entonces vamos a dar lectura a un reconocimiento que le hemos preparado. Muchas gracias. Si nos puedes compartir la pantalla, por favor, Salvador. Creo que tiene que dejar de compartir el... ¿Nos podría sí, ayudar, por favor, con...? claro, Gracias. perdón. Está bien. De acuerdo. Bueno, el Grupo Estudiantil RoFactor Student Society y la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey le otorgan el siguiente reconocimiento al doctor Cipriano Arturo Santos Borbolla por haber impartido la conferencia titulada Become an Applied Researcher by Solving Real-Life Problems with Leading Edge Technologies. Se firma en Monterrey, Nuevo León, a 24 de abril del 2023. Vamos a conectar las firmas y se lo haremos llegar. Con mucho gusto. Excelente. Les agradezco muchísimo y me divertí mucho. Muchas gracias por sus preguntas. Siempre me aportan muchísimo. Un gustazo conocerles. Muchísimas gracias. Manténganse en contacto. Keep Claro que sí. pushing us. Ahí Muchas gracias. puse Manuel ahí. Manuel, espero que no me mates después en las fotos, pero sí, a sus órdenes. Le agradecemos mucho también a Emanuel por la invitación y por el contacto aquí para que nos trajera esta charla. Y finalmente me permito hacer un comercial. Si me pasas la siguiente, por favor. Recuerden que tenemos abierta todavía la convocatoria del Master Slam. El evento se va a llevar a cabo el 18 de mayo aquí en Campus Monterrey. Y la convocatoria la pueden revisar aquí en el link. Se cierra la convocatoria hasta el 11 de mayo, entonces todavía hay tiempo. Todos aquellos estudiantes de maestría en cualquier programa de maestría se pueden registrar. Pueden revisar detalles y nos pueden preguntar en redes sociales si tienen alguna duda al respecto. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Gracias.